van a hacer el arranque de ese equipo. Entonces yo quiero que usted vaya solo como un espectador, ¿sí? Solamente usted va a mirar que cómo lo hacen, no les dice nada. Si le llegan a preguntar, pues de alguna de las cosas, pues usted les dice, pero eso básicamente para observar. Y entonces, y eso seguramente lo van a hacer a una hora en que nadie puede estar porque ese equipo es un problema. Entonces lo hacen a una hora que nadie puede estar para evitarse reclamos, para evitarse pues cosas. Y efectivamente pasó el martes, miércoles, jueves, viernes, salíamos nosotros a las 4 de la tarde y a las 3:45 no, que vamos a hacer el arranque del equipo. Entonces a Ricardito le figuró quedarse y yo fui allá como un observador. Entonces yo vi, no me preguntaron nada, las cosas, cometieron algunos errores y entonces pues yo tomé nota, no me preguntaron nada y entonces la semana siguiente, el lunes, el gerente que me había dicho eso no me dijo nada, pero el martes me llamó y entonces la oficina de él quedaba cerca de la mía y dijo, venga Ricardo, para acá, venga que no es para eso. Y entonces llegué y me llama y me dice, bueno, yo quiero que usted me diga aquí, ¿cómo se llama eso? Como entre usted y yo, ¿qué fue lo que vio y qué se debe mejorar? Y entonces yo le dije, mire, pues hicieron esto, cometieron estos y estos errores, entonces yo sugiero esto, esto y esto. Y me eso es confidencial, me dijo. Eso es aquí entre nosotros y tal. Y le dije, hay que mejorar estas cosas y no sé qué. Y dije, bueno, cuando de pronto llega y me llama a otra reunión, ¿sí? Y en esa reunión había un poco de gente, incluyendo las personas que arrancaron el equipo. Y entonces me dice, bueno, aquí el ingeniero Ricardo Guzmán me dijo que ustedes cometieron y arranca. No, pues imagínense, yo quedé siendo el mejor amigo de todo ese grupo, ¿no? Ahí haciendo amigos yo. Y me llamaba la atención porque uno llegan y lo invitan a reuniones, yo no sé si a ustedes les ha pasado que los invitan a reuniones que ustedes no tienen ni idea para qué van y terminan siendo los protagonistas, ¿sí? ¿Qué pasó con tal cosa? Y usted, bueno, si está preparado, fabuloso, pero si no está preparado, queda usted como entre la espada y la pared. Y eso le pasó a unas personas también en la Biblia. Y les voy a leer en Lucas capítulo 9, voy a leer desde el verso 29 hasta el 32. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro, está hablando de Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Amén y amén. Y yo le invito a que nos coloquemos en pie y vamos a orar por esta palabra que el Señor nos dio para esta noche. Amén. Padre Santo, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito con cada una de las palabras que nos das en nuestra vida, Señor. Hoy te suplico de todo corazón que seas tú usando tu bendita palabra, tu poderosa palabra para hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Y para que podamos, Señor, llevar en bendición, Papito Dios, nuestras vidas guiados por ti. Hoy te pido que quites cualquier cosa que nos distraiga, cualquier cosa que trate, Padre Santo, de llevar nuestra atención de ti y que seas tú guiándonos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden sentarse. Entonces, el mensaje de hoy lo he titulado La luz que quebrantó las tinieblas. La luz que quebrantó las tinieblas. Y aquí estamos hablando de la transfiguración. Para los que ya han de pronto leído esta porción de la palabra, nos acordamos de que el Señor Jesucristo llegó y se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Y fueron invitados a una reunión que ellos no tenían ni idea que iban a ser tan importante, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes fueron los invitados a la transfiguración?
Estaban Pedro, Jacobo y Juan que subieron con Jesús, pero había dos personas que se aparecieron allí y habla que fueron Elías y Moisés. Y entonces uno lo primero que se pregunta es, bueno, ¿por qué a esta reunión? Porque era una reunión muy importante, porque ahí estaba hablando de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. ¿Por qué a esta reunión tan importante estaban invitando particularmente a estas dos personas? Porque si vemos todo el Antiguo Testamento, había muchísimos hombres y mujeres muy importantes que estaban profetizando la venida del Salvador Jesucristo. Pero en la transfiguración llegaron ellos dos. Y yo quiero que hablemos de Elías primero. ¿Sí? Elías era un hombre, un profeta con un celo poderoso de parte del Señor. Cuando él hablaba, sucedían milagros. Cuando él hablaba, llovía. Cuando él hablaba, había sequías. Cuando él hablaba, una familia se sostenía por la palabra que él había decretado. O sea, era un hombre con un poder impresionante de parte del Señor, ¿cierto? Era el celo de que, y él era un hombre usado poderosamente en todas las cosas. Cuando estaba en el monte Carmelo, para colocarlos en contexto, estaba Elías y los reyes que habían colocado allí, que eran Jezabel y Acab, ellos habían abierto la puerta para dioses que no eran el Señor, ¿sí? Entonces habían además establecido profetas de esos dioses, al punto que eran 450 profetas de Baal, de otros dioses, a los cuales les rendían honor. El Señor tuvo tanto celo y ese mismo celo era el que tenía Elías, que llegó y lo retó. Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un sacrificio y el Dios que responda es el verdadero Dios, para que todo el pueblo vea. Y entonces no voy a entrar en detalle, pero estuvieron todo el día orando los profetas de Baal para que bajara fuego del cielo, para que bajara, hacían muchos sacrificios, no pasó nada. Y finalmente le correspondió el turno a Elías y el Señor hizo una oración pequeña, hizo que echaran agua sobre el holocausto. Y la idea era que el Dios que respondiera con fuego y consumiera todo el holocausto era el verdadero Dios. Y eso sucedió. A la voz y a la oración de Elías, vino fuego del cielo, consumió el holocausto y en ese momento entonces, ¿qué pasó con los 400 profetas de Baal? Empezaron a decir, bueno, como que no es por acá lo nuestro, y empezaron a irse y ¿qué dijo Elías? Cójanos, no se va ninguno de aquí porque hasta aquí llegaron, ya no van a profetizar más mentiras. Y hubo un sacrificio de todos esos profetas en ese momento. Lo que pasó después fue que Elías estaba tranquilo y Jezabel, la reina, le manda un mensajero y le dice que a la misma hora mañana él iba a estar muerto, Elías iba a estar muerto por haber matado a todos esos profetas de Baal. Y entonces, ¿ustedes qué creen que pasó con Elías? Pues que se venga. Mató 450, va a poder con una mujer. Pero él era un hombre muy sabio, no sabía, él sabía que no podía enfrentarse a esa mujer porque tenía una posesión de autoridad muy grande y tuvo temor. Dice en Primera de Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Aquí nos enseña varias cosas, Señor, y una es que una gran victoria espiritual no inmuniza o no me inmuniza contra el temor. Yo puedo tener victorias y llego y tuve una victoria con el Señor, me dio una victoria con mi familia, en mis relaciones, etcétera. Pero eso no significa que yo sea inmune a todos los ataques del enemigo. Elías le pasó eso. Llegó y tuvo una victoria, pero tenía temor aún. Un hombre como Elías que era tan fuerte, él huyó y pidió morir y se escondió en una cueva porque estaba con bastante temor. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo, este ya no me sirve. Necesitamos uno nuevo. El Señor jamás lo desechó. El Señor se tomó su tiempo para ir a buscarlo, ¿cierto? ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto de Elías? Porque Elías era un hombre con un poder de parte de Dios sobrenatural, pero seguía siendo un hombre. No era algo
no era alguien que no era enfrentado a situaciones, a emociones, sino que las enfrentaba y eventualmente tenía miedo. ¿Sí? El Señor no lo rechazó, sino que lo restauró, lo alimentó y le devolvió la dirección. Entonces ese es Elías, el invitado a esta reunión tan importante. ¿Van conmigo? Entonces, eso fue lo que pasó. Y dice, ¿y por qué lo restauró el Señor? Porque necesitaba a Elías para la siguiente etapa y finalizar ese mal gobierno que había allí. Y ahí en el capítulo 19, Primera de Reyes, voy a leer del 11 al 13, dice, 11 y 12, perdón, 11 al 13, perdón. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y aquí Jehová que pasaba y una grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías sabía identificar la voz de Dios, y el Señor le dijo, bueno, yo voy a pasar y tú me vas a ver. Y dice que antes de la presencia del Señor que hubo un viento fuerte, luego después lo siguió un terremoto, luego lo siguió un fuego. Y dice que en ninguna de esas Elías vio que estuviera el Señor. Él sabía y había identificado la voz del Señor y pasó el viento fuerte, no, aquí no está. Luego pasó el terremoto, no, aquí no va el Señor. Pasó el fuego, no, aquí está el Señor. Pero hubo un silbido apacible y dijo, aquí está el Señor. Y él cayó de rodillas y se cubrió la cara para no morir. Porque el Señor habla en el silencio. El Señor habla cuando yo estoy dispuesto. El Señor Jesucristo que nos decía, entra al lugar secreto y allí es donde me va a hablar. ¿Sí? Y entonces Elías sabía cómo era la manera en que el Señor hablaba. ¿Sí? El profeta conoció en la oscuridad del temor al Señor. Y el hecho de que nosotros tengamos grandes victorias, porque yo sé que el Señor nos ha dado grandes victorias este año y muchas más vendrán, no significa que yo no vaya a sentir temor o que vaya a estar expuesto a una situación difícil en la que vaya a sentirme mal emocionalmente. Y así como Elías pasó y el Señor lo rescató, así va a pasar con nosotros. Entonces el primero fue Elías, el segundo es Moisés. Y bueno, hemos hablado mucho de Moisés, pero la historia de Moisés es muy impresionante porque él había sido criado con el mismo faraón. De hecho, dentro del mismo castillo, dentro de las mismas pirámides, todo lo que hacía faraón, ¿cierto? Y de repente él, por el celo que tenía de su pueblo porque lo estaban lastimando, entonces ve que un egipcio está pegándole a un israelita y mata al egipcio. Después al otro día están peleando, bueno, y esconde el cuerpo. Dos israelitas están peleando y dicen, no, pero no se peleen. Y uno de los israelitas dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Usted quién lo puso por juez? Entonces nos va a matar a nosotros como mató al egipcio. Y al verse descubierto, fue y se escondió. Por 1 o 2 días, 40 años. 40 años. Se fue, no quiso saber nada de eso. Imagínense escondido por 40 años. Yo imagino que ya Moisés en ese momento estaba diciendo, bueno, ya estoy con mi familia, estoy criando las ovejitas, las vacas y todo ese tipo de cosas, ya aquí estoy listo. ¿Sí? Pero esos no eran los planes del Señor. ¿Sí? En Éxodo 3 nos muestra, no los voy a leer, pero que el Señor nunca perdió de vista a Moisés. Nunca lo perdió de vista. ¿Sí? Y son las mismas dos personas que el Señor trajo a esta reunión importante que se estaba definiendo el destino eterno de toda la humanidad. Porque en esa transfiguración, eso era lo que estaban discutiendo. ¿Sí? Entonces, ustedes van a encontrar en el Éxodo 3 del 12 en adelante, cuando el Señor, les voy a parafrasear esto rápidamente, cuando el Señor empieza y la zarza empieza a arder y Moisés siente cierta curiosidad y se acerca y dice que se le apareció el ángel de Jehová. Y cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, es del Señor Jesucristo.
es el Señor Jesucristo en sí mismo antes de venir a la tierra. Entonces el mismo Jesús ya tenía una relación con Moisés. Y entonces ahí se le apareció y empiezan la conversación. Y ustedes saben la historia, o si no se las cuento, empieza Moisés a poner excusas. Ya estoy muy viejo, yo tatareteo diciendo, papá, señor, imagínese de ahí para adelante cuando que va a poder hablar. Entonces empezó a colocarle excusas y el Señor le decía, le da una respuesta para cada excusa. ¿Sí? ¿Quién soy yo? No sé hablar, envía a otro. Hasta que el Señor le dijo, ¿sabe qué? El que va a ir es usted. Y así fue como empezó la historia de la salida de Israel del cautiverio de Egipto. ¿Sí? El Señor fue paciente, mostrando que la obra no dependía de la capacidad de Moisés, sino del poder de Dios. Del poder de Dios. Usted dice, bueno, yo no tengo la capacidad para esto que estoy enfrentando, no veo cómo voy a hacer todo esto. No depende de usted ni de yo, ni de mí, ni de yo. Estoy hablando lindo, ¿no? Depende del poder de Dios a través nuestro. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Disponerme. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? Colocar excusas. No, que es que está muy temprano, que está muy tarde, que está muy frío, que está muy caliente. En verano porque hay muchas actividades y en invierno porque es que está nevando. ¿Sí me hago entender? Entonces es importante entender que a pesar de todas las excusas, el Señor nunca pierde la fe en nosotros. Amén. ¿Y quiénes eran los otros invitados a esa reunión? Los discípulos. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y ellos esperaban esa reunión? Estaban perdidos, perdidos. Moisés y Elías sí sabían de esa reunión. Voy a leerles Lucas 9 del 33 al 35. Dice, y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Ustedes no los han invitado a esas reuniones igual incómodas, difíciles, que usted no sabe de qué se trata, y uno por hacer más llega y dice alguna cosa que después dice, no, uy, ¿yo qué estoy diciendo? ¿Sí? Que uno llegue y, o alguien dice algo y uno siente oso ajeno, dice, uy, Dios mío, no, calladito se ve más bonito, ¿cierto? Entonces eso le pasó. Me imagino que estaba ahí. Pedro, como siempre, tenía que decir algo, ¿cierto? No importaba qué, pero él tenía que decir algo. Entonces estaban todos allá y entonces dijo, no, pues están aquí, pues hagámosles unas chocitas, unas ramas como una chocita, ¿no? Hagámosle una chocita a Elías, otra a Moisés y acá, y entonces aquí nos quedamos. Yo me imagino que Jacobo y Juan se quedaron mirando y, ¿de qué está hablando? Y en ese momento dice que cubrió una nube todo el sitio y sintieron el poder, la presencia del Señor y la voz del Señor que les dijo, Él es mi hijo amado, a Él oíd. ¿Sí? Entonces, lo que estaba mostrando el Señor eran varias cosas. Primero, ¿quién estaba respaldando al Señor Jesucristo? Elías y Moisés, desde el Antiguo Testamento. ¿Qué representa Elías? Los profetas. ¿Qué representa Moisés? La ley. Lo que quiere decir aquí es que la ley y los profetas estaban todo el tiempo hablando de Jesús. ¿Para quién? Para Pedro, Jacobo y Juan, que ¿qué representaban? A toda la humanidad. Entonces nosotros fuimos invitados a esa mesa a través de ellos 3. Ellos fueron las 3 personas que estaban allá en nuestra representación para testificar lo que se estaba definiendo en la humanidad en esa mesa en ese momento. Impresionante, ¿no? Impresionante lo que el Señor estaba haciendo. Fueron invitados, pero ellos no entendían. Dios quería testigos vivos para que las nuevas generaciones supieran lo que había pasado en ese momento. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte podemos ver quiénes eran los invitados a esta mesa. ¿Ok? En 2 de Pedro 1:16 dice, fuimos testigos oculares de su majestad. Eso era lo que necesitaba de parte de ellos. Ahora, vamos a pasar a otro punto y es que, ¿por qué Jesús era el único camino para llegar al Padre? Y Jesús es la luz del mundo y la única manera para llegar al Padre. En Lucas 9:35, la voz decía, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado,
a él oíd. Al principio estuvimos viendo la historia de Jezabel y Acab, que ellos desviaron a todo el pueblo porque empezaron a buscar otros dioses. Y si usted se da cuenta, el hombre tiene una necesidad de adorar. Su corazón necesita estar lleno de algo, llenarlo de algo. El problema es que cuando nosotros no conocemos al Señor, empezamos a llenarlo de cuanta basura. ¿Sí? ¿De qué lo llena usted? ¿O qué lo lleno yo? Antes de conocer del Señor, de pronto de estudios, de reconocimiento, de dinero, de poder, de fama, de pasiones desordenadas, de lo que sea. Porque ese vacío que usted tiene trata de llenarlo de cualquier cosa. Y como en la ignorancia nosotros no sabemos qué nos llena, le echamos cualquier cosa para ver cómo nos sentimos. Pero ustedes y yo sabemos que eso nos deja peor, nos deja más vacíos. Entonces, la presencia de Moisés y Elías en la transfiguración no exalta a estos hombres, le da importancia a Jesús. ¿Sí? Ellos estaban ahí para respaldar con su presencia a través de ellos, la ley y los profetas, lo que iba a ser la obra redentora de la cruz a través de Jesús. ¿Ok? Entonces lo que nos estaba diciendo es, la ley no nos va a salvar. Es Jesús, porque toda la ley habla de Jesús. Los profetas no nos van a salvar. Ellos hablan y nos dirigen hacia Jesús. Y las obras no nos justifican, solo Jesús. ¿Sí? Esto era lo que le estaba diciendo, padres. El Padre a todos. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Ellos vieron a Elías, vieron a Moisés, y es impresionante porque cualquiera que uno vea a tremendos hombres de Dios, pues se impresiona. O sea, uno tiene la tendencia a decir, wow, qué importancia es usted, qué importante es usted. Pero el Señor Dios Todopoderoso dijo, no, los importantes no son ellos. Jesús es el importante. A Él es al que tienen que seguir. Ellos lo están respaldando a Él. No nos dejemos desviar, no nos dejemos impresionar por título, no nos dejemos impresionar por tantas cosas que nosotros vemos. Nosotros sabemos que es Jesús el que tiene en nuestras manos, nuestras vidas en sus manos, perdón. Y me voy a referir a un ejemplo que ayer estábamos, con mi esposa tuvimos la oportunidad de estar en varias células esta semana, y la célula de ayer compartíamos un testimonio de un hombre que cuando estaba estudiando química y él es creyente. Ya es un hombre que está más grande y todo, pero cuando estaba en la universidad tenían un profesor ateo y él les ponía problemas ahí dentro de sus clases y les decía, bueno, este problema ni la ayuda del Padre, del Hijo ni del Espíritu Santo la puede resolver. Les decía así, porque además de ser ateo se burlaba. Y este hombre cristiano, este muchacho en ese momento cristiano, entonces llegó y empezó, pues él estudiaba bien juicioso, le iba muy bien y tenía muy buenas notas. Y entonces llegó un quiz, llegó un test y dijo, mire, para este problema les voy a dar 10 minutos. Si usted lo resuelve en estos 10 minutos bien, le dejo la mayor nota para todo el semestre de esta materia. Si no quiere volver, no vuelva. Pero ese es el reto. Y entonces el hombre llegó y dijo, bueno, listo. Y empezó y se sentaron y empezó y les entregó el problema. Y este hombre, el cristiano, el muchacho en ese momento, quedó en blanco. No le pasaba, pero ni una idea por la cabeza. Ya han pasado 7 minutos y pasó el profesor y lo mira y le dice, uy, fulanito, yo esperaba más de usted. Pero bueno, y siguió. Faltaban 3 minutos. Y en ese momento dice que él habló en lenguas. Dijo, Señor, revélame cuál es la salida. Y dijo, era como si me estuvieran dictando todo. Solamente era escribiendo. Lo escribió completo y lo entregó. La siguiente clase, entonces llega el profesor y dice, bueno, realmente solo una persona pudo resolver el problema. Y honestamente me sorprendió y yo quiero hacerle una pregunta aquí a todos. Y entonces, fulanito, usted fue el único que lo pudo resolver, pero yo quiero que usted me diga algo porque faltaban 3 minutos cuando yo pasé por su puesto y usted no había escrito una letra y lo entregó perfecto y usted tiene ya la máxima nota para todo el semestre. Yo quiero que usted me diga qué fue lo que pasó. En ese momento estaba enfrentándose no solamente al profesor ateo, a todos los estudiantes, sus compañeros, y ahí estaba en juego su fe. ¿Y qué dijo él? No, es que pues me acordé de todo y entonces llegué. Dijo, profesor, yo le voy a dar una respuesta que a usted no le va a gustar, pero se la voy a dar. Dice, yo soy cristiano, yo creo en Dios y el Espíritu Santo me reveló cómo resolver el problema.
Entonces muchas veces uno se asusta con títulos, con cosas. Yo me acuerdo que también en la universidad yo lo vi, una muchacha creyente en Dios se metió a una clase, teníamos que tomar electivas y era sobre la evolución. Y ella siendo cristiana, yo en ese momento no era cristiano, ella defendió que nosotros proveníamos era del Señor porque nos había hecho como estaba en la Biblia y todo el semestre discutió eso, todo el semestre. Y yo la admiraba. Yo decía, en ese momento yo no conocía al Señor, yo decía, bueno, está medio loca, pero la admiro. ¿Sí? Y es lo mismo que pasa, o sea, en el momento crítico, ¿a quién le voy a dar la gloria? Con mi esposa pasamos, y ustedes saben, de pronto por situaciones un poco tensas en las últimas semanas, y cuando las personas me preguntan que qué pasó, yo le doy la gloria a Dios, porque Él fue el que ha abierto las puertas. Entonces, eso era lo que le está diciendo. Este es mi Hijo amado, a Él oí. Démosle la gloria siempre al Señor. Amén. Démosle un aplauso al Señor porque para Él es la gloria y la honra por siempre. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no es una opción. Él dice que yo soy el camino. Él es la única fuente. Miren, nosotros nos distraemos con cualquier cosa. Es tan difícil enfocarse. Haga un ejercicio. Usted siéntese a leer un libro, un buen libro. Y usted empieza a leer y entonces llega y pasa alguien por allá y entonces ya usted se distrae. Pasa una mosca y usted se distrae. Es tan fácil y lo mismo pasa espiritualmente. Cuando yo no estoy enfocado en Jesús, empiezo a pensar que todos los demás son caminos. Y dice la Biblia que solo hay uno. ¿Sí? Entonces cuando él dijo, a él oí, dijo, ni es Moisés, ni es Elías, ni es la tradición, es Jesús. Amén. Y lo tercero que quiero contarles es, la luz del mundo vino hoy y es una decisión que es para toda nuestra vida. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí estamos hablando en diciembre de los diferentes regalos. Hace 8 días hablamos de la salvación, ¿cierto? Hoy estamos hablando de la luz del mundo. Y cuando hablamos de la luz del mundo, uno se imagina muchas cosas que parecieran la luz, pero que no lo son. Y les voy a dar un ejemplo. En el océano, entre más profundo es, menos luz. Las personas que han podido bajar a profundidades o mandar aparatos para filmar lo que hay en profundidades, dicen que no se ve nada, pero de repente aparece una lucecita por ahí, o lucecitas, pero así. ¿Pero qué es esto? ¿Sí? Pareciera que si sigo esa luz, pues puedo llegar a la superficie. Y se dan cuenta que es un pez que tiene una lucecita que viene como desde la parte de atrás y de la parte de delante y se pone ahí al frente. Y los pececitos que están buscando la luz se acercan y cuando están cerca de la luz, ¡trac!, se lo come. Entonces siguen la luz, pero no llegan. ¿Sí? Otro ejemplo que el Señor nos da en la naturaleza. Coja usted una abeja, ¿sí? No se deje picar, pero cójala. Usted métala en un escaparate de vidrio, lo que sea. Y usted puede poner la luz allá del sol, o está el sol de ese lado, aquí está la vitrina, todo lo demás está abierto. La abeja siempre se va a estrellar contra la vitrina porque siempre va a buscar la luz directamente. Ella no va a pensar que le voy a dar la vuelta, no. Y ahí dice, bueno, la luz está allá, tengo que llegar. Y se va a estrellar contra la vitrina y puede morir estrellándose contra la vitrina. No va a dar la vuelta porque busca la luz. ¿Sí? Nosotros por naturaleza buscamos la luz. El problema es que nos encontramos con las luces equivocadas. Por ejemplo, una mala relación. Una persona que ha vivido rechazo en su familia porque su papá y su mamá no le han dado suficiente amor, ¿cierto? Y entonces ve que una persona por ahí le ofrece un poquitico de amor, dice, no, encontré la luz y se va detrás de semejante belleza. Amén. Y de pronto nos encontramos con situaciones de relaciones tóxicas, ¿ok? O personas que de pronto están pasando por situaciones económicas difíciles y entonces encuentran la solución de que le tengo el negocio, mire, usted solo lo que tiene que hacer es viajar de aquí para allá y llevarme esta maletica. Y entonces después se ven en situaciones bien difíciles. ¿Por qué? Porque piensan que eso es la luz. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que nosotros no debemos distraernos del objetivo principal que es Jesús. El amor del Señor
cuando entregó al Señor Jesús, no fue por emociones. No dijo, hoy estoy feliz con ellos, entonces les voy a mandar al Señor Jesús. No, él sabía lo que estaba haciendo y fue un amor sacrificial. Entregó lo que más amaba por nosotros, por toda la humanidad, para rescatarnos. En Juan 3:17 dice, 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Él tenía todo el derecho, después de todo lo que le habían hecho a los profetas, después de todo el rechazo que le habían hecho al mismo Señor, de mandar al Señor Jesús a juzgar. Pero no lo envió para restaurar. Verso 19 dice, 18, perdón. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito del Señor. Entonces el Señor vino aquí fue para salvarnos, no para condenarnos. Amén. Y finalmente en el verso 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando uno está haciendo algo malo, normalmente le gusta que lo vean. Normalmente no. Ya hay un tipo de descaro que ya cuando usted no tiene ningún temor, ninguna vergüenza, ningún honor, ninguna honra, ya no le importa. Pero inicialmente, por ejemplo, un niño pequeño cuando comete un error, él trata de esconderse. ¿Sí? Un niño que llega y rompe algo, lo primero que llega, dice, yo no rompí eso. Nadie le preguntó, pero él está diciendo que no, porque él trata de ocultar las cosas que ha hecho, de esconderse. Y lo mismo nos pasaba a nosotros. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, nos encantaba estar en la oscuridad, porque allá éramos felices haciendo y deshaciendo y nadie nos juzgaba, ¿cierto? Pero lo que no entendemos es que ahí es donde estamos en esclavitud, ¿sí? El enemigo engaña prometiendo libertad mientras nos encadena con el pecado, ¿sí? El enemigo nos engaña con libertad, prometiéndonos libertad cuando realmente nos está encadenando con el pecado. Entonces, en las relaciones de hoy, no, tú no tienes que casarte, ¿no? Tú te vas a vivir, pruebas a ver cómo te va la cosa y entonces si funciona bien, entonces si sigues con esa persona o no sigues con esa persona, pero no tienes que comprometerte. Entonces ese engaño de libertad, porque en cualquier momento puedes dejar a esa persona, realmente se está convirtiendo en una atadura en tu vida por las consecuencias que tiene para ti, para la persona y para las personas que puedan llegar a venir a través de esa relación. Entonces el enemigo promete libertad, pero en realidad me está atando, me está encarcelando. Y eso es lo que no entendemos. Entonces el Señor dice que yo tengo que hacer una transición, y aquí es donde viene toda esta parte, de la oscuridad a la luz. ¿Por qué Elías fue tan importante? Por todo lo que hizo, pero una cosa además, él también hizo una transición de la oscuridad a la luz. ¿Cuándo? Cuando estuvo en la cueva. Y el Señor lo sacó de la oscuridad y lo llevó a la luz. ¿Sí? Y aquí nosotros hemos conocido al Señor de pronto muchos años o mucho tiempo, y de pronto tenemos áreas que están en oscuridad y nos avergonzamos. Pero el Señor me está diciendo, no quiero que sigas allá. Yo te quiero que tengas esa transición de la oscuridad a la luz, como pasó con Elías. ¿No fue igual con Moisés? Moisés estaba en la oscuridad 40 años escondido. Y de repente el Señor llegó y lo llamó y le dijo, bueno, yo necesito que usted salga porque lo necesito usar para esto. Nunca lo perdió de vista, como hablábamos ahorita. ¿Sí? Una transición de la oscuridad a la luz. Los llevó a ellos dos y trajo 3 testigos para que se dieran cuenta que el Señor lo que quiere, siendo la luz del mundo, es que salgamos de la oscuridad para poder estar con Él en esa mesa tan importante, cenando con Él. Amén. Un aplauso al Señor, porque Él nos llama a pesar de todo lo que hayamos vivido. Quien viene a Jesús permite que su vida sea expuesta y uno puede sentir vergüenza, ¿sí o no? Porque ¿a quién le va a gustar que le expongan los errores? A mí no me gusta, ¿sí o no?
Pero ¿para qué el Señor expone los errores? Les pregunto yo. Para restaurarnos, para sanarnos, para transformarnos. No hay manera de que uno no corrija un error si lo sigue manteniendo oculto y si nadie me va a confrontar por él. Acordémonos de lo que hablamos hace 8 días. Confrontación viene de lo mismo que significa contraste, que significa que el Señor me confronta para que yo vea lo que está mal en mí y así mismo pueda dejar afuera, renunciar a lo malo para poder caminar con Él. Es lo que nos habla. ¿Sí? La luz no destruye como el pescadito ese que está ahí pendiente para matar, no, sino que se revela para salvarnos. Revela para qué estarían ustedes, ¿por qué ustedes creen que el Señor mostraría las heridas de una persona? ¿Mm? Para sanarlas, ¿cierto? Para sanarlas. ¿Sí? A todos los que sanó el Señor. La mujer que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio y la tiraron ahí enfrente para que la fueran a apedrear, ¿cierto? El Señor la restauró con el silencio con silencio, pero también defendiéndola delante de ellos. ¿Sí? El Señor revela el pecado, ¿para qué? Para perdonarlo. Muchas veces uno dice, Señor, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo soy bueno, yo soy justo, yo soy buena gente. Hay personas, pero gente peor que yo, ¿cierto? Pero el Señor cuando le revela a uno el pecado y le muestra, y todos los que hemos ido a un encuentro nos hemos dado cuenta de eso, es que en un encuentro uno realmente ve cómo lo vea, se ve uno como el Señor lo ve a uno, ¿sí? Yo me acuerdo que el pastor Castellanos tiene un hermano y el pastor le predicaba y le predicaba y le predicaba y él no le paraba, le decía, no, pero yo soy bueno, yo no soy tan malo, no sé qué. Y entonces el pastor Castellanos empezó a orar para que su hermano se viera como lo ve Dios. Y entonces él estaba arreglando un día el carro, el hermano del pastor Castellanos estaba arreglando un día el carro y en ese momento le vino esa revelación de parte del Señor. Él tenía un trapo, ese trapo con el que limpiaba el aceite, limpiaba todo eso. Usted imagínese un trapo de esos, ¿cómo puede ser? Limpiecito, ¿no? Y en ese momento algo pasó, iba a estornudar lo que sea, y entonces pensó en coger lo primero que hizo y vio el trapo y dijo, no, yo no puedo coger ese trapo y ponérmelo en la cara, ¿cierto? Y ahí vino la revelación y él se dio cuenta de que él era como ese trapo de inmundicia y que nunca iba a poder estar cerca del Señor porque con esa inmundicia, ¿cómo? Y entendió. Y ahí empezó a arrepentirse, empezó a darse cuenta de cómo era realmente con él. Y lo mismo yo le digo a ustedes, la única manera en que yo sepa cómo estoy con respecto a Dios es cuando yo me veo como Dios me ve. Porque si no, yo me sigo justificando. Ah, no, pero es que ella me hizo, es que él me hizo, es que hay gente peor que yo. Pero realmente nunca voy a tener pecado, perdón, nunca voy a ser perdonado de mis pecados si no veo el pecado como lo ve Dios. Aquí está hablando también que cuando una persona rechaza la luz, escoge vivir en esclavitud. Decía el Señor Jesucristo, ustedes dicen que no son esclavos de nada, pero yo les digo, ustedes son esclavos del pecado porque siguen pecando. Y eso es lo que hace uno, cuando uno sigue pecando, sigue siendo esclavo de aquello que peca. Amén. Entonces, aceptar la luz es exponerse delante del Señor para que uno pueda ser limpio y seguir caminando con Él. Entonces, cuando dice la palabra, muchas cosas, pero cuando dice la palabra que la luz del mundo vino aquí, es para mostrarnos quiénes somos nosotros, pero no para avergonzarnos, sino para remover esa inmundicia aquí en nuestras vidas y nosotros poder caminar con el Señor como Él nos quiere en santidad. Amén. Amén. La luz del mundo, eso es lo que quiere. Entonces, para orar, pensemos en esto. Cuando estaba orando por esto, el Señor me mostraba que de pronto hay personas que hemos caminado con el Señor por mucho tiempo, pero nos ha pasado lo de Elías, nos ha pasado de pronto lo de Moisés, que tenemos unas victorias grandes en unas áreas y somos buenos en algo, pero hay un punto débil que no lo sabe nadie, solamente el Señor y nosotros. Y lo tenemos escondido. Y causa vergüenza. Y ahí cuando llega a nombrarse ese tema, estamos escondidos como Elías en la cueva. Después de haber matado a 450 profetas de Baal,
está escondido en la cueva porque esa área es supremamente vergonzosa para nosotros. Y el Señor no ha descuidado esa área, Él quiere que salgamos de allí para restaurarnos. O puede ser como Moisés, que hemos estado escondidos por 40 años sabiendo que tenemos un llamado. Y escondemos ese llamado porque es que ya somos muy grandes, porque es que ya estoy pensando solamente en la pensión, en eso. Y el Señor dice, no. Entonces, imagínense, Moisés en ese momento tenía 80 años. 80 años. El hombre ya estaba listo para pensionarse, ¿sí? Yo imagino que la pensión eran las ovejitas y las vacas, y bueno, entonces estaba haciendo cuentas, bueno, esto ya me toca así. Y el Señor le dijo, no, venga para acá, compañerito, que a usted le quedan otros 40 años y lo que viene es todavía más excitante todavía. ¿Sí? Entonces, no escondamos el llamado de parte del Señor, no le tengamos miedo. Moisés tenía miedo, claro, y estaba cómodo. Usted imagina que él está tranquilo, no lo molesta a nadie y tenía que devolverse a enfrentar el cartel de Se Busca. Tenía un nombre y un valor ahí. Se Busca el que mandó a este egipcio hace 40 años, y eso había subido harto. Y tenía que ir allá, primero para que le creyeran su mismo pueblo, y segundo, enfrentarse al faraón con el que había crecido. Y muchas veces uno tiene temor de esas cosas, pero yo les digo de parte del Señor, porque cuando estaba orando el Señor me mostró eso. No han llegado todavía los mejores días que el Señor tiene para nosotros. Están por venir, pero tenemos que dejar el temor y lanzarnos con Él. Amén. Hoy la luz del mundo nos está llamando a salir de la oscuridad, no para condenarnos, sino para salvarnos, no para avergonzarnos, sino para liberarnos. Pero esa decisión depende de cada uno. ¿Sí? Y vamos a orar por dos cosas. Una, así como en esa transfiguración, el Señor colocó al Señor Jesús respaldado por la ley y los profetas, que eran representados en Moisés y Elías, nosotros no nos desviemos nunca de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro foco para todo lo que hagamos. Y lo segundo, si nosotros nos hemos sentido como Elías, en áreas de nuestras vidas que estamos escondidos, avergonzados, el Señor nos quiere sacar de esa cueva. O si de repente he escondido el llamado, porque pienso que ya no es, ya está tarde, o no soy suficiente para eso, o tengo cualquier excusa, el Señor me quiere decir, es el momento para que salgas, porque hay muchas personas que dependen de ti para salir de esa cárcel en donde están. Amén. Y si alguien quiere hacer esa oración, yo le pido que se coloque en pie allí donde está. Y vamos a orar por eso particularmente, pidiéndole al Señor por esas cosas que les acabo de hablar. Y ahí con sus ojos, yo les pido que cierren sus ojos. Padre Santo, yo te doy muchas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy, Señor, nos has mostrado, Papito Dios, que tú has venido aquí a esta tierra como la luz del mundo. Y tuviste una reunión muy importante, una reunión vital, en donde estaban la ley y los profetas representados en Moisés y Elías, para respaldar y para hablar contigo lo que se habría de definir en los siguientes momentos. La crucifixión, toda la tortura de ese que tenías que pasar por amor a nosotros, para finalmente morir y resucitar al tercer día por cada uno de nosotros, Señor. Y Padre Santo, hoy estamos delante tuyo diciendo y declarando a viva voz, y vamos a hacerlo en los siguientes momentos, de que tú eres la luz del mundo. No hay otra luz, no hay otra luz a cual seguir. Las demás luces son simplemente distracciones. La única luz que realmente el Señor Dios Todopoderoso ha dejado se llama Jesucristo. En la palabra de Dios, tú lo dijiste claramente, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y si en este momento hemos seguido cualquier otra luz, cualquier otra distracción, hoy yo te pido que te arrepientas de eso, y nos vamos a arrepentir diciéndole al Señor, perdón, Señor, perdón por haber seguido otras luces, por haber seguido distracciones que me sacaron de tu camino, que me sacaron de tu propósito, que me sacaron, Padre Santo, del caminar contigo, Señor. Y hoy estoy caminando por sendas que no debería,
por estar distraído. Señor, hoy te suplico, perdónanos, Señor, por haber seguido otras personas, por haber seguido otras situaciones, por haber seguido otras luces que solamente son eso, distracciones, Señor. Y te suplico de todo corazón, Papito Dios, que nosotros estemos enfocados en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y con sus propias palabras, usted allí donde está, lo va a decir mientras que yo oro. Le va a decir, Señor, cada uno le va a decir al Señor que le perdone si en algún momento se distrajo por estar tras otras cosas, tras dinero, tras una posición, tras cualquier cosa que no sea el Señor Jesucristo. Y hoy, Padre Santo, mira a mis hermanos y mis hermanas en esta noche y te pedimos, perdónanos, Señor, porque, Padre Santo, nos dejamos influenciar, nos dejamos dominar, nos dejamos llevar por cosas que no eran el Señor Jesucristo. Y hoy te pedimos perdón, Papito Dios, porque no queremos cometer el mismo error de Jezabel y Acab, que siguieron otros dioses y desviaron, no solamente se desviaron ellos, sino que desviaron todo su pueblo. Y cuando nosotros decimos que desviaron a su pueblo, es que si nosotros nos desviamos, no estamos solos. Puede ser desviada toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, por una mala decisión nuestra. Y hoy te pedimos perdón, Padre Santo, por haber tomado un camino equivocado en algún momento de nuestras vidas. Y Señor, ahora voy a orar por estos hombres y mujeres, Padre Santo, que tal vez como Elías han tenido grandes victorias físicas y espirituales, pero hay un área en su vida con la cual todavía no han podido lidiar. Esa área que se avergüenza, esa área que llevamos a la cueva, que escondemos porque no queremos que la sepan ni siquiera nuestro mejor amigo. Y hoy, Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, porque yo sé, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Padre Santo, mira mis hermanos y mis hermanas en esta noche aquí, Padre Santo, sus familias en ellos representados, pero sobre todo míralos a ellos, Señor. Y mira, Padre Santo, esas áreas, esos puntos en sus vidas, Padre Santo, que son vergonzosos, que están escondidos en una cueva. De pronto, después de una gran victoria que han tenido, y hoy nos arrepentimos. Y hoy yo quiero que cada uno de ustedes lleve esa área de su vida a la cruz del Calvario. Dice la Biblia, toda el acta de decretos que me era contraria, Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Y si en esta noche con fe usted lleva esa acta de decretos que le es contraria y la lleva a la cruz y cree que el Señor Jesucristo murió por usted y por eso que usted cometió, en este momento usted puede salir de aquí perdonado y redimido. Padre Santo, hoy invito delante tuyo, Señor, a todos mis hermanos y hermanas que de repente tienen ese pecado oculto, tienen esa situación que están escondidas, que levanten, todo el mundo con los ojos cerrados, que levanten su mano en señal, Padre Santo, de decir, de aceptar que tenemos esa área, esa escondida en esa cueva. Y Padre Santo, hoy aceptamos que tenemos ese secreto que nos avergüenza, esa situación, Padre Santo, que realmente nos oprime porque sabemos que no hemos podido con ella. Y hoy, Padre Santo, la llevamos a la cruz del Calvario. Hoy creemos, Señor, que tú eres más que suficiente para perdonarnos, Señor. Hoy vamos a la cruz del Calvario y llevamos esta acta de decretos que nos es contraria y la colocamos en la cruz del Calvario. Y tú vas a ver cómo ese papel, con eso que estaba escrito con tu nombre, condenándote por algo, está en la cruz del Calvario. Y cuando lo colocas en la cruz del Calvario, ves como la sangre de Cristo borra cada letra, borra cada juicio en contra tuya, porque has creído en el Señor Jesucristo. Y Padre Santo, y te suplico que esa acta de decretos que nos era contraria esté en la cruz del Calvario y ya no está más en nuestras vidas, porque aceptamos, Padre Santo, primeramente nuestro arrepentimiento, Padre Santo, como perdón y humillación delante tuyo para cambiar nuestra mente, y aceptamos el sacrificio de la cruz, Padre Santo, como más que suficiente por el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y finalmente, así como Moisés, Señor, que tuvo un llamado desde que nació, desde la fundación del mundo, Moisés tuvo un llamado, Señor. Y primeramente fue el sacrificio a todos los niños, pero él no fue sacrificado. Luego lo colocaron en una cesta en un río, pero no se ahogó. Luego fue llevado al palacio del faraón y vivió allí por 40 años. Y después tuvo celo y mató a un hombre. Y a pesar de eso,
huyó de allí, de ese sitio, nunca fue capturado. Y después de 40 años, tú lo llamaste para que fuera a enfrentar lo que tenía que enfrentar. Hoy, Padre Santo, venimos delante tuyo porque todos estos hombres y mujeres tienen un llamado de parte tuya, Señor. Padre Santo, hemos colocado muchas excusas. La zarza ha estado al frente nuestra, Señor. El Señor Jesucristo se ha presentado a través de una palabra, a través de una predicación, a través de muchas cosas se ha presentado delante de nosotros para recordarnos que nuestro propósito en esta tierra no es solamente caminar contigo, sino cumplir ese propósito de parte tuya para que muchas generaciones, empezando por la nuestra, reciban salvación. Y Padre Santo, hemos colocado miles de excusas, pero hoy, Señor, vamos a hacer como Moisés, que colocó todas las excusas delante del Señor, y cada una de esas excusas fue quitada y resuelta por el mismo Señor. Y hoy vamos a colocar todas esas excusas delante del Señor. Tú le vas a decir: mira, Padre Santo, yo creo que soy muy mayor, yo creo que no tengo preparación, yo creo que no tengo tiempo, yo creo que este no es el país, el lugar. Cualquier excusa que tengas, o todas, colócalas delante del Señor. Y el Señor desde esta misma noche te va a responder y a resolver una por una. Porque tú tienes un propósito, el Señor, para tu salvación, la salvación de tu familia y la salvación de muchas personas. Y yo, Padre Santo, oro por mis hermanos y mis hermanas en esta noche, Señor, porque lo que tú me has mostrado es que, Padre Santo, ellos y todos nosotros, Padre Santo, de repente subestimamos el poder tuyo a través nuestro. Tal vez tenemos hasta temor de decir las cosas. Pero hoy, Padre Santo, ya no vamos a tener más temor, porque sabemos que es tu poder el que fluye a través nuestro para salvación, para sanidad, para restauración de personas, de familias, de generaciones a través nuestro, Señor. Hoy te suplico que cada persona en este auditorio, en esta noche, Señor, reciba de parte tuya, Señor, una visitación durante estos días para que seas tú mostrándole, Señor, Padre Santo, que tú eres el que tiene el control completo de nuestras vidas y que ese propósito tú lo vas a cumplir en amor y en poder en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, un aplauso al Señor. Aplauso al Señor. Si quieren sentarse un momentico, ya vamos a terminar.